Listo, buenas noches para todos, buenas noches para todos. Vamos a iniciar esta parte 2 de la temática de derechos humanos en el marco del servicio de policía. Recuerden que en la clase pasada vimos la tabla del contenido, ¿sí? Esta cartilla está compuesta por 3 capítulos. En el primer capítulo, que fue la clase pasada, vimos conceptualización y conceptualización. En el capítulo número 2 vemos todo lo que tiene que ver con el servicio de policía, con el enfoque basado en género. Y vamos a tener una tercera y cuarta parte sobre derechos humanos con enfoque de género en el servicio de policía. ¿Listo? Pues ese es el contenido. Vamos a mirar rápidamente. La clase pasada vimos la contextualización, todo lo que tenía que ver con los programas académicos, cuáles eran todo ese marco jurídico y todas esas leyes que se habían creado a partir el estallido social que hubo en el 2021, y a raíz de eso la policía pues implementó unas acciones para que toda la profesionalización eh, y la carrera policial estuvieran enmarcadas dentro de unos principios. Entre ellos estaba todo lo que tiene que ver con la creación de los centros de estándares policiales, también lo de los cursos mandatorios, la creación de esos estándares mínimos profesionales con, como es la garantización de los derechos humanos como curso primordial para todos los policías, ¿sí? Que actualmente se está implementando. También estuvimos viendo apartes del estatuto disciplinario y cómo afectaba la implementación de estos derechos humanos. Vimos todo lo que tenía que ver con las características, en cuáles sistemas internacionales y cuáles sistemas nacionales, normativo nacional e internacional se basaba Colombia para adoptar todo lo que tiene que ver el marco del servicio de policía, ¿sí? En cuanto a la policía, cuáles son las leyes que aplicaban. También veíamos en dónde se encontraba uno de los principales leyes, que es la 1801, que es en la cual nosotros como policías de vigilancia de nuestro servicio aplicamos esta marco de los derechos humanos. ¿Listo? Ese fue el resumen de lo que vimos en la clase anterior. Para esta clase vamos a comenzar a ver, esperamos que nos dé el tiempo para terminar toda la temática, si no, quedará para la tercera parte, lo que es el servicio de policía con enfoque basado en derechos humanos, que es el capítulo número 2 de nuestra cartilla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Espero que todos tengan a la mano esta cartilla, ¿sí? El PDF o impresa, para que puedan tomar apuntes, puedan subrayar, puedan resaltar cada uno de los párrafos que vamos a ver a continuación. ¿Listo, señores? Entonces vamos a ver primero, dentro de este servicio de policía, vamos a ver dos conceptos generales. Dice, por medio del servicio de policía, el Estado respeta, garantiza y protege los derechos humanos del ciudadano colombiano. Esta sensible y delicada actividad exige la limitación y control de acciones y discrecionalidad de los uniformados de policía, la cual debe estar presente en la conciencia de todos los funcionarios de la institución asumiendo este servicio de policía. Más adelante, el día de hoy, vamos a ver cuáles son esos derechos fundamentales que como nosotros como servicio de policía afectamos a las personas en nuestras actividades eh, diarias de vigilancia y otras actividades que realizamos. Entonces, hay unos derechos fundamentales que también los vimos en la clase anterior, cuáles eran los derechos fundamentales, en qué se dividían, ¿sí? Y vamos a ver cómo afectan nuestro servicio de policía estos derechos fundamentales. En el otro concepto que tenemos a la mano derecha, dice que la Policía Nacional entiende el servicio de policía como un servicio al ciudadano que se desarrolla dentro del ciclo de las garantías de los derechos humanos bajo 3 premisas fundamentales. Primera, el respeto y el cumplimiento de la ley.
el respeto por la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. ¿Listo? Entonces, esos son los tres eh, premisas fundamentales para que las anoten ahí en su agenda, para que los que tengan en el libro la subrayen, porque es súper importante. Esos tres premisas fundamentales en las cuales nuestro servicio de policía, ¿sí?, se enfoca para garantizar estos derechos humanos. ¿Listo? Pasando al siguiente diapositiva, tenemos el primer título, que es el derecho a la libertad de las personas y a circular libremente. ¿Listo? Este es el primero de los derechos que, como nosotros de policía, debemos garantizar. ¿Listo? Dice que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla acerca de este derecho fundamental. ¿Qué dice este artículo? Dice, nadie podrá someter a detención o a prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de la libertad, salvo las causas fijadas por la ley, con arreglo a los procedimientos establecidos en esta. ¿Listo? Eso es lo que dice esa ley. ¿Sí? Tenemos estas cuatro derechos que estamos eh, afectando. Primero es la libertad, la privación de la libertad. Entonces, este es un derecho fundamental, ¿sí? Porque afecta el ejercicio constitucional y el derecho legal de las personas. Entonces, nosotros como uniformados de policía vamos a poder prever o afectar este derecho transitoriamente a una persona, ¿sí? En situaciones especiales, como cuáles, la primera de ellas, en casos donde sea requerido ante una autoridad judicial, ¿sí? Entonces, si esa persona es requerida por cualquiera de las situaciones que están enmarcadas dentro de el Código Penal, ¿sí? Y un juez lo requiere a esa persona, nosotros como en nuestra función como uniformados de la Policía Nacional, podemos privar de este derecho a esta persona, de privación de la libertad. ¿Listo? Y tenemos pues unas condiciones especiales que es, si afectamos este derecho fundamental, debemos realizar todas las actuaciones necesarias como es la conducción inmediata a la persona y ser presentada ante la autoridad de justicia para que se le realicen todas las actividades pertinentes. ¿Listo? Tenemos otro de los derechos del estatuto que se encuentran enmarcados, ¿sí? Como falta gravísimas. Entonces, si nosotros arbitrariamente realizamos esa privación ilegal de la libertad a una persona, ¿sí?, ya sea por extralimitación de nuestras funciones, ¿sí?, con el desconocimiento o con el conocimiento de ellas, podemos incurrir en una falta gravísima que está estipulada dentro de la Ley 2196, ¿sí?, que es el nuevo Estatuto Disciplinario Policial. ¿Sí? Entonces, ya sea por una demora injustificada ante la autoridad competente o por simplemente un capricho de nuestra actividad de policía. ¿Listo? Tenemos, eh, seguimos, tenemos otro de los títulos dentro de este segundo capítulo, que es el traslado de protección frente al respeto de la libertad de las personas. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos, la Policía Nacional ha sacado un título específico solamente para eso, para traslado por protección, ¿sí?, que está inmerso también dentro de la directiva, y ustedes la pueden revisar de la temática. Y para el caso de los derechos humanos, nos dice que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana modificó que está modificado por la Ley 2179 del 2022, que también la vimos en el primer capítulo de este resumen de derechos humanos, ¿sí? En su artículo 155 establece que el traslado por protección como uno de los medios materiales de policía en el cual se señala cuando la vida e integridad de las personas, de una persona nacional, se encuentre en riesgo o en peligro y no acepte la mediación policial
como mecanismo para la solución del acuerdo. Entonces, vamos a ver unos numerales en los cuales la Policía Nacional podrá trasladar a esa persona para un centro de protección, ¿sí? En algunos literales que vemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿eso quién lo ha determinado? Entonces, hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional donde se incorporan estos requisitos para poder realizar ese traslado por protección. Entonces, tenemos el primero, literal A, que es el traslado tiene por objeto proteger a la persona que se encuentra en estado de incapacidad o especial vulneración. ¿Sí? Tenemos literal B, que es el traslado, la persona que se traslada para ser objeto de atención especializada según el estado en que se encuentre. ¿Listo? Tenemos el literal C, que es el traslado que mientras esa persona supera ese estado de vulnerabilidad o peligro, o hasta que la persona responsable pueda asumir la protección requerida. Y por último, tenemos el traslado, ¿sí? Que no debe ser conducido a instalaciones policiales y tampoco a salas de capturados ni mezclados por género. Sobre este último aspecto, se debe tener en cuenta que los casos en que los sectores sociales o son personas de LGTBI, ¿sí? Se debe tener la presencia de una persona para poderla identificar y un funcionario de policía para adelantar esa mediación directamente a esa persona involucrada. ¿Listo? Entonces, tenemos esas cuatro causales de traslado por protección a las personas ¿eh? Y ahí le estamos afectando uno de los derechos fundamentales, que es la libertad de las personas. ¿Listo? Entonces, en esos cuatro causales se puede trasladar a esa persona sin que esa persona autorice el traslado. ¿Listo? Y hasta ahí estamos viendo la diapositiva, ¿me confirman? Para ir avanzando. Ángel, José Ángel, buenas noches. Sí, sí, señor, me intenté, pero 5.8 buenas la noches. diapositiva, ¿sí? 5:60, señor. Listo, vamos a pasar. Siguiente diapositiva. Listo, entonces, cada vez que realizamos esa afectación de esa libertad de esa persona por los numerales anteriores, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí? Para garantizar el procedimiento, la Corte Constitucional también se ha pronunciado y ha dicho que debemos realizar un informe por escrito, ¿sí? Que se exige dentro de este procedimiento policial, en donde se incluya la relación de los hechos que se dieron lugar a ese traslado, ¿sí? Y las razones por las cuales se considera que los mismos, eh, cuáles fueron las causales por las cuales se realizó ese traslado. ¿Listo? Regálame un segundo. Listo, entonces acá vemos eh, esa, esa información sobre el informe de policía, ¿listo? De esta manera se garantiza el debido proceso y la limitación al derecho a la libertad de la persona, ¿listo? Entonces, le vamos a garantizar, ¿sí? La garantía para que esa persona pueda controvertir, ¿listo? Ante la autoridad judicial o disciplinaria, ¿sí? Esa persona puede solicitar, ¿sí? Si se realiza por procedimiento policial, puede solicitar que ese traslado eh, tenga como la doble instancia. Entonces, por eso es importante que cada procedimiento se realice mediante este informe por escrito. ¿Listo? Vamos a pasar. Siguiente diapositiva. Procedimiento policial. Entonces dice, el personal uniformado de la Policía Nacional entregará al personal de un familiar, ¿sí? Quien debe asumir la protección de esta persona a la cual le hemos, eh, le hemos vulnerado el derecho de la libertad, ¿listo? Realizando ese traslado de protección a un centro de protección, ¿listo?
Dentro de tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que la ley explícitamente lo dice, que cuando son casos de los cuatro literales anteriores, en ninguna de las circunstancias se puede realizar este traslado de protección a las instalaciones policiales. Siempre debemos realizarlo a un centro de traslado por protección. Si en el municipio en el cual estamos no encuentra establecido este centro, hay que realizar las coordinaciones con la alcaldía, con la administración municipal, para que él eh, designe ese lugar en el cual se van a llevar a las personas, ya sea el centro médico, ¿sí? O algún otro lugar para que se encuentre disponible para realizar este procedimiento policial. ¿Listo? También dice, el traslado de protección en cuáles, en estos siguientes 6 literales, ¿sí? Vamos a mirar. Cuando se encuentre inmerso en una riña, se puede realizar este procedimiento de traslado por protección. ¿Listo? ¿En cuáles casos? Donde la vida de alguna de las partes o de las dos se encuentre en riesgo, ¿sí? Se debe llegar al procedimiento, ¿sí? Si no se puede hacer la mediación y la aplicación de comparendo o aplicación de las medidas correctivas, de acuerdo a la ley 1801, se deben realizar el traslado de estas personas hasta las instalaciones policiales y ahí sí ya se realiza el procedimiento. ¿Listo? También todas las personas que se encuentren deambulando en estado de indefensión, las que padezcan alteraciones de estados de conciencia, las que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, ¿sí? Para las que estén realizando actividades peligrosas como lo es la manipulación de eh, pólvora o elementos peligrosos y cuando se encuentre en peligro de ser agredido. ¿Listo? Entonces, dentro de estos literales se va a realizar este procedimiento de traslado por protección. ¿Listo? Está escrito dentro de, como les decía, la ley 2197 del 2022 en el artículo 55. ¿Listo? Qué importante tener en cuenta que todos esos traslados por protección que vimos ahorita, los 6 literales, se pueden realizar sin que se realice mediación, ¿sí? Sin que nosotros lleguemos a realizar el primer procedimiento, el medio de policía de mediación. ¿Listo? Aquí seguimos en órdenes permanentes para la utilización de medios de policía. Entonces, cuando el funcionario de policía tome la decisión de afectar la libertad de las personas, ¿sí? Y debe ser objeto de protección, tanto en su vida e integridad. Ahí en ese momento, nosotros iniciamos a ser responsables por la garantización de todos los demás derechos que tiene la persona, ¿sí? Porque va a estar ya bajo nuestra protección. ¿Listo? Como tales. Entonces, tiene unas condiciones especiales que dice, en ninguno de los casos se hará el traslado nuevamente, como lo afirmamos ahorita, ¿sí? A sitios destinados para la libertad, ¿sí? Y habla específicamente que su duración no podrá ser mayor a 12 horas. ¿Listo? Entonces, si realizamos, si encontramos una persona deambulando y la llevamos a un centro médico, su retención no puede ser mayor a 12 horas. ¿Listo? Nuevamente, ninguna persona podrá ser trasladada sin antes diligenciar un formato de convivencia y orden de comparendo. ¿Sí? No se deben realizar, eh, se debe disponer de mediadores policiales en los centros de traslado de protección. ¿Listo? No se deben trasladar por ningún motivo diferentes a los que se han señalado en los hechos. ¿Sí? Acá algo también importante para que lo tengan en cuenta y lo puedan subrayar. ¿Sí? Dentro de la página 35 de la cartilla de derechos humanos habla que los comandantes no deben ordenar los traslados de personas a centros de protección. ¿Sí? ¿Quiénes son los que toman esa decisión? Son las personas que están atendiendo el motivo de policía. ¿Sí? En este caso sería el cuadrante de la unidad. ¿Sí? ¿Quién decide si va a afectar, puede afectar la libertad de esa persona o no? ¿Sí?
Lo importante es que cada vez que realicemos esa actividad, se pueda llevar a esa persona, se pueda identificar, se pueda rápidamente buscar un familiar que se haga responsable de esa persona y se lo podamos entregar. ¿Listo? Y por último, tenemos que siempre que realicemos ese traslado de protección, se debe tener en cuenta que debe haber un control y un protocolo de ingreso de las personas, ¿sí?, que ingresan a ese centro de protección. Para ello, nosotros como policía no somos los encargados. Los encargados o los supervisores son funcionarios que asigna la alcaldía municipal, ¿sí?, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que son los que deben verificar que la persona que ingresa a este centro de protección pues cumpla con todas los medios, las aplicaciones de las medidas que se retomaron de policía. ¿Listo? Esas son esas condiciones para que las tengan en cuenta cada vez que realicemos esos traslados de protección. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, entonces, una pregunta ahí para los tres, para José, para Andrés o para Ender. ¿Es cierto o falso que los comandantes deben ordenar el traslado de las personas a centros de protección? Falso, mi teniente jefe, ya que el cuadrante es el encargado de realizar el procedimiento. Listo, entonces, excelente. Entonces, esa pregunta es falsa, ¿sí? Porque el comandante no es el que ordena, sino es el, el, la patrulla de vigilancia, el cuadrante, que se encuentra en el sitio y hace el análisis de acuerdo a sus conocimientos, ¿sí? Y la aplicación de todos los demás condiciones que él debe saber, ¿sí? Entonces, él el que toma la decisión y realiza el procedimiento, ¿listo? Entonces, si él decide trasladar a esa persona a un centro de protección, ¿sí? Entonces ya sabemos que lo primero que debe hacer es un informe del procedimiento con el fin de blindarse él, ¿sí? Y se lo pasa, se lo debe pasar al comandante de estación y en este caso, como ingresa dentro de estos centros de protección, se lo debe pasar a la administración, a la defensoría, ¿sí? Para que ellos también tengan conocimiento. ¿Listo? Segunda pregunta, ya de lo que acabamos de ver. El control y protocolo de ingreso y salida de las personas de traslado de protección estará supervisado por funcionarios de la alcaldía, del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo, entonces también ya lo acabamos de ver. Listo, entonces esto es verdadero. Listo, entonces en los centros de protección no debe existir funcionarios de policía, ¿sí?, realizando ingresos y salidas de personas que llegan por otro lado de protección. Sí puede realizar el acompañamiento, claro que sí, pero no es el encargado de realizar estos ingresos y estas salidas. ¿Listo? Vamos acá. Seguimos con el traslado para procedimiento policivo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos afectando todavía ¿cuál derecho fundamental? ¿Qué derecho fundamental estamos afectando con un traslado para procedimiento policivo? Derecho a la libertad. Listo. Entonces, derecho a la libertad, derecho a la locomoción, ¿sí? Al libre desplazamiento. Listo. Entonces, en este caso, traslado por protección para procedimiento policivo. Entonces, tenemos la primera parte, ¿sí? Recuerden que en este traslado por protección, siempre vamos a respetar la libertad de la persona. ¿Listo? Entonces, se trata de una medida de carácter excepcional transitoria. ¿Listo? Entonces, recuerden que este es diferente a cuando trasladamos a una persona por una orden judicial. ¿Listo? Este es para procedimiento policivo, ya sea porque ha incumplido el Código Penal o está en una contravención de la Ley 1801. ¿Listo? Entonces, es de carácter excepcional y transitorio, a la cual se recurre siempre que no se pueda realizar el procedimiento en el lugar donde se presenten los hechos. ¿Listo? Entonces, si realizamos ese procedimiento y no en el lugar donde estamos realizando
el procedimiento policial, por cuestiones de seguridad, no lo podemos hacer, entonces realizamos este traslado para procedimiento policial. ¿Listo? Dice, la única justificación para la limitación de este derecho es que no se pueda realizar un proceso verbal inmediato en el lugar de los hechos. ¿Listo? Entonces, si se está presentando una riña, ¿sí? Y no se puede realizar esa mediación policial para que esa riña se disuelva, entonces realizamos el traslado para procedimiento policial a la estación de policía, ¿sí? Sí, otro de las condiciones para realizar este traslado para procedimiento policial. Entonces, sí, a la hora de nosotros aplicar o estar en el sitio durante el motivo de policía, ¿sí? Si vemos que al llegar a la atención de ese caso de policías, vamos a ver que se presenta un problema mayor, ¿sí? Entonces, vamos a realizar ese traslado policial y en primera instancia abstenernos de realizar en ese sitio la mediación policial y comenzamos a realizar el traslado policial. ¿Listo? Siempre que realicemos traslados para procedimientos policiales, debemos realizar el ingreso y salida de las personas en las instalaciones policiales y se va a hacer la anotación en donde, en el libro de población. ¿Listo? Siempre vamos a generar esa actividad. Todas las personas que ingresen y salgan de las instalaciones, se va a generar esa actividad. ¿Listo? Consideraciones frente al procedimiento policial. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar unas consideraciones especiales. ¿Listo? La primera de ellas, cuando se realice el traslado inmediato, siempre para hacer el procedimiento verbal inmediato. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a realizar ese traslado policial, es para la aplicación del Código Nacional de Convivencia, ¿sí? Mediante ese procedimiento verbal inmediato. El tiempo de afectación de la libertad debe ser el estrictamente necesario, ¿sí? Para realizar ese procedimiento verbal inmediato. No se puede ceder de 6 horas, ¿listo? La persona trasladada se le podrá comunicar a un allegado para informarle el lugar y los motivos por los cuales se encuentra esa persona trasladada, ¿sí? Si la persona no posee elementos para poderse comunicar con ese familiar, nosotros tenemos la obligación de proporcionarle los medios, ¿listo? Eh, Nuevamente, recordarles que el ingreso y salida de esas personas deben ser anotados en los libros de población, ¿sí? Y informar también por el radio de comunicaciones. ¿Listo? Por radio de comunicaciones. Se ubicará el factor para el infractor. Bueno, entonces, llevamos a la persona y le notificamos del comportamiento contrario a la convivencia que se le va a aplicar y se le comunicará, se le aplicará el procedimiento. ¿Listo? Eh, Esas son como las condiciones especiales. Eh, Vemos otras dos condiciones, pero esas ya son eh, de, de procedimiento policial. ¿Listo? Como lo es la opción de técnicas de seguridad, de las distancias operativas, ¿sí? Con el fin de que las personas que se trasladen pues no vayan a generar un mayor riesgo dentro de esa procedimiento policial. ¿Listo? Tenemos, en este caso, ya cambiamos de situación, ahora tenemos la aprehensión con con fines judiciales y el respeto a la libertad de las personas. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos cómo ya es diferente, ya es una autoridad judicial la que está solicitando que afectemos la libertad de la persona, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A este artículo 28 de la Constitución Política y también está escrito dentro del Manual Único de Policía Judicial. ¿Listo? Entonces, la restricción al derecho de la Constitución de la libre locomoción se materializa y con la aprehensión física de una persona comprometida de forma en una investigación penal, ¿sí? Y debe ser puesta a disposición del fiscal de forma inmediata. ¿Listo? A esta persona ya ingresa en sí en las salas de retención
temporales de privación de la libertad que se encuentran dentro de las instalaciones policiales. ¿Listo? Entonces, todas las estaciones y subestaciones que cuenten con estas salas temporales de privación de la libertad, ¿sí? Deben contener la infraestructura para mantener en custodia a todas estas personas. ¿Listo? No los podemos tener en un patio o amarrados en un tubo o en una... ¿Qué casos se han visto, no? ¿Listo? Y el tiempo máximo para que estas personas, una vez se materialice esa orden judicial, tenemos 36 horas, ya lo sabemos, para ser presentadas ante la autoridad, ¿sí? O la seccional de investigación criminal, con el fin de que esa persona sea recluida en nuestro establecimiento acuerdo a sus condiciones. ¿Listo? Entonces ahí se presenta ante el juez de garantía, se realiza la legalización de capturas, ¿sí? Y esa persona, el juez, ordena a dónde se va a llevar esa persona. ¿Listo? Seguimos. Respeto a la intimidad y a la dignidad humana. ¿Listo? Esta es otro de los apartes importantes. Aquí vemos, aparte de la libertad, de la privación de la libertad, vemos que es otro de los principios que como policías podemos afectar, ¿sí? Otro derecho fundamental, que es el respeto a la intimidad y a la dignidad humana. ¿Listo? Vamos a ver que en esta área, ¿sí? Es inherente a todas las personas, a las familias, que solamente pueden ser penetradas por extraños con el consentimiento del titular o mediante una orden judicial dictada por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley. ¿Listo? Entonces, dentro de este derecho fundamental de la intimidad y la dignidad humana, tenemos cuatro componentes o cuatro procedimientos que realizamos como funcionarios de policía, en los cuales podemos afectar estos dos derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, el primero es el ingreso a inmuebles con o sin orden judicial frente a los derechos humanos, ¿sí? El segundo procedimiento es el registro a personas frente al respeto a la intimidad y la dignidad humana. El tercer procedimiento es el registro de personas con orientación sexual e identidad de género diverso. El otro de los procedimientos es la inspección corporal y consideraciones frente a la dignidad humana. Tenemos otro procedimiento que es el registro a medios de transporte y las consideraciones especiales. Y tenemos un último procedimiento que es la recolección y tratamiento de datos personales. ¿Listo? Entonces, en estos 6 procedimientos policiales afectamos 2 derechos fundamentales, ¿sí? Que van enmarcados dentro de los derechos humanos, que es el derecho a la intimidad y a la dignidad humana. ¿Listo? Eh, vamos a quedar acá, hasta aquí. Mañana, estos temas ya están, ya tengo las diapositivas. Mañana es miércoles festivo. El día jueves nos vamos a encontrar. Jueves nos encontramos, terminamos estos 6 procedimientos en los cuales afecta la intimidad y la dignidad humana y seguimos avanzando en la temática. ¿Listo? Esta temática de derechos humanos es un poco extensa porque la cartilla está conformada, como les decía en la clase anterior, por más de 95 páginas. Entonces, queremos abarcarla lo más desglosadamente posible para que ustedes se lleven la mejor información y tengan toda esta información desglosada de acuerdo a la explicación que se da. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para dar finalizado el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Oscar, Ender, José. Muchas gracias, excelente. Buenas noches. Listo, señor. Entonces nos vemos el día jueves. Preparados. ¿Listo? Gracias, Ortega, mi teniente jefe. 5-8, señores. Feliz noche para todos.